pacientes con preeclampsia para prevenir la eclampsia. ¿Cuál es la dosis? Entonces, ¿qué? ¿Cuál? Suspan, 4 gramos en polo, 1 a 2 en mantenimiento, 1 por hora. Y Cibay, 6 gramos en polo y 2 a 3 gramos por hora. Hemos dicho nifedipino no se utiliza. Hemos dicho que el nifedipino no se utiliza. Ahora, en el caso de la diabetes, van a ver que entre los factores de riesgo son muy similares a los factores de riesgo de la preeclampsia. Es lo mismo que en el caso de pacientes no embarazados, ¿no? La hipertensión tiene factores muy similares a pacientes de factores de riesgo de diabetes mellitus. Entonces, en el caso de la diabetes gestacional es muy similar. Y la definición también es muy parecida, porque dice que la diabetes gestacional se define como aquella intolerancia a la glucosa después de las 20 semanas de gestación. Según los criterios de diagnóstico, se hace el diagnóstico entre las 24 y 28 semanas de gestación. Si la paciente tiene una hiperglicemia antes de las 20 semanas, puede tratarse de una diabetes mellitus tipo 1 o una diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué diferencia hay entre la tipo 1 y la tipo 2? La tipo 2 es insulina La dependiente. dependencia a la insulina. La de tipo 1 es No es dependiente. insulino dependiente y la de tipo 2 no es insulino dependiente. Se utiliza más tratamiento bioral, ¿no? Entonces, la diferencia, va a ver que la diabetes mellitus, de la diabetes gestacional, es como que un conjunto de tipo 1 y tipo 2. Tiene como que parte de la fisiopatología de ambos. Entonces, la diabetes gestacional es diabetes, la paciente con diagnóstico de diabetes, vamos a ver cuáles son los criterios que se utilizan después de las 20 semanas de gestación o que se presenta por primera vez en la gestación, no ha tenido la paciente hiperglicemias previas, ¿ya? Y obviamente, una vez se produce el parto, tiene que regularse este proceso. La etiología es muy alta, sobre todo en países latinoamericanos. Hay una incidencia muy alta de lo que es la diabetes gestacional o la hiperglicemia. En el 100% de los embarados, más o menos el 13% de las pacientes van a tener diabetes gestacional. Y un porcentaje alto de estas pacientes con diabetes gestacional van a debutar con una diabetes mellitus tipo 2. O sea que si no se trata durante el embarazo, pueden terminar siendo pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cuál es la fisiología o la fisiopatología? Primero tienen que saber lo que normalmente sucede en un paciente común y corriente, ¿no? Lo que sucede en el caso de nosotros, por ejemplo. Cuando el azúcar disminuye, y esto generalmente sucede cuando estamos en ayunas, cuando tenemos un ayuno prolongado, ¿qué va a pasar? El azúcar va a disminuir. Pero nosotros generalmente tenemos una reserva. ¿Dónde está la reserva de azúcar? En los músculos. En el músculo, sobre todo, y a nivel de ácidos grasos. Son los dos lugares donde se mantiene lo que es la reserva de azúcar, para esos casos en los que no voy a consumir azúcar. Entonces, cuando hay una bajada de azúcar, los niveles de azúcar disminuyen, activa al páncreas. Y el páncreas va a tener dos tipos de células, va a tener las células alfa y las células beta. Entonces, cuando el azúcar disminuye, las células alfa son las que se van a activar, haciendo que a nivel del hígado empieza a producirse, o el glucagón sea segregado para que se pueda empezar a asimilar todo lo que es la reserva de azúcar. Y así los niveles de azúcar nuevamente se mantengan en un nivel normal. Y cuando pasa lo contrario, cuando tenemos una hiperglicemia, el azúcar se eleva, el páncreas, a diferencia de lo que hemos visto hace rato, lo que va a hacer es las células beta en este caso van a empezar a segregar la insulina para que esta insulina actúe a nivel de la glucosa para que esto disminuya. Eso es lo que normalmente pasa en todos los pacientes. ¿Qué pasa en la diabetes mellitus tipo 1? ¿Dónde está el error o dónde está el problema de la diabetes mellitus tipo 1? ¿Por qué hay una resistencia a la insulina? ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1? ¿Por qué es insulino resistente? Porque no se conoce.
perdón, insulino dependiente. Las células no producen. Porque hay una alteración genética a nivel del páncreas y las células beta no producen la cantidad adecuada de insulina. Entonces el error está allá, ¿verdad? En las células beta. Por eso es insulino dependiente el paciente con diabetes mellitus tipo 1. Le das insulina y mejora porque empieza a degradar el azúcar. ¿Y qué pasa en la diabetes mellitus tipo 2? ¿Por qué? Por ahí vamos. Los receptores a insulina están alterados. Hay una disminución de hacia la insulina o hay una resistencia hacia la insulina. Entonces el azúcar no va a responder a la insulina que se produce. Y al seguir elevándose el azúcar, el páncreas empieza a producir más insulina porque es como que sigue habiendo azúcar, no está respondiendo, necesita más insulina. Entonces, ¿qué van a encontrar en sangre? Van a encontrar también insulina. En sangre hay igual que la glucosa. Entonces no es insulino dependiente, se produce insulina, pero hay una disminución de la sensibilidad a la insulina. Entonces hay una resistencia a la insulina. ¿A qué edad se diagnostica diabetes mellitus tipo 1? En pacientes jóvenes, en niños por debajo de los 25 años y en los adultos la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 generalmente tiene un factor genético, ¿no? Hay algún factor genético asociado, pueden ser niños que han tenido mamás con diabetes gestacional o familiares de primer grado con diabetes. Y la diabetes mellitus tipo 2 puede tener un factor genético, pero también tiene un factor externo. La dieta, el consumo de azúcar, hidratos de carbono, obesidad, factores que pueden ser modificables en estos pacientes. ¿Qué pasa en la paciente embarazada? En la paciente embarazada normalmente hay una resistencia a la insulina de manera fisiológica. O sea, se va a producir una disminución de la sensibilidad hacia la insulina, pero de manera fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esto empieza desde el primer trimestre, en el segundo y en el tercer trimestre es mucho mayor. Entonces, cuando el azúcar se eleva en la paciente embarazada, va a empezar a producir insulina la paciente por el páncreas, pero al haber una disminución de la sensibilidad del azúcar hacia la insulina, lo que va a hacer es que el azúcar se vaya acumulando. ¿Qué va a pasar con este azúcar que se va a acumular? Va a ir todo hacia el producto, hacia el feto, para que al producto le llegue azúcar para el desarrollo y también le va a llegar parte de lo que son los aminoácidos del glucagón que están en el músculo y en los ácidos grasos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ayudar al desarrollo adecuado de este producto. Por eso es que se produce una resistencia a la insulina fisiológica. Quiere decir que normalmente va a pasar lo que pasa en un paciente con diabetes, pero de manera fisiológica. En algún momento puede llegar a aumentar esta resistencia y ahí va a ser donde va a venir el problema de la diabetes gestacional. Pero normalmente en la paciente embarazada lo que pasa es que la glucosa disminuye su sensibilidad hacia la insulina, se va a producir una resistencia a la insulina y todo esto va a ir hacia la placenta para que ese producto crezca de forma adecuada. Entonces eso es lo que normalmente pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque esto se va a activar por las hormonas del embarazo. El lactógeno placentario, la progesterona, el estrógeno, el cortisol, son hormonas que van a hacer que esta sensibilidad hacia la insulina se presente. Pero es lo normal porque vamos a ayudar a que el producto se desarrolle de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que hay dos situaciones, dependiendo de qué hormona va a ser la que va a actuar. El lactógeno placentario lo que hace es que se produzca esta insensibilidad a la insulina, haciendo que se produzca esa resistencia a la insulina, pero al mismo tiempo hace que a nivel del páncreas exista una hipertrofia, haciendo que haya mayor producción por parte de las células betas de insulina. Entonces, si bien vamos a tener una disminución de la sensibilidad a la insulina, también va a haber un aumento de la producción de insulina.
Por eso es que cuando les hacen laboratorios a las pacientes embarazadas, tienen insulina elevada, tienen esa resistencia a la insulina, pero no está actuando de manera adecuada. Entonces todo ese azúcar que va a ir acumulándose porque no va a responder a la insulina, se va a ir hacia el producto. Pero si es exagerada la cantidad de azúcar que se está acumulando, en vez de crecer el producto de forma adecuada, va a crecer de forma excesiva. Y una de las complicaciones que va a tener el bebé es que sea grande, que sea macrosómico. Entonces eso ya porque el excedente de azúcar es mucho mayor al que se esperaba. Lo mismo con el estrógeno, con la progesterona, con el cortisol, actúan sobre todo disminuyendo la sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿qué vamos a tener en forma resumida? En un paciente normal que no está embarazado, cuando su alimentación es equilibrada, quiere decir que el aporte de azúcar es el adecuado, el equilibrado, lo que hace el cuerpo cuando el azúcar aumenta es activar las células beta para que se produzca insulina y que se regule el azúcar. En una paciente embarazada de forma normal y también sin factores de riesgo externo, estamos hablando con una dieta adecuada, no paciente obesa, cuando el azúcar aumenta, empieza a producirse insulina, pero con una cierta resistencia, haciendo que el azúcar se acumule, pero todo este azúcar se vaya hacia el feto y la placenta. Pero si tenemos una paciente con una alimentación inadecuada, con factores de riesgo, obesa, hipertensa, el momento que se produzca el aumento del azúcar, va a haber mayor resistencia que en un paciente normal embarazado, en una paciente normal, va a haber mayor resistencia acumulándose más azúcar. Entonces va a ser más de lo necesario. Se va a ir hacia el producto, pero de manera exagerada, ocasionando otro tipo de problemas, ocasionando una diabetes gestacional. Entonces es muy similar lo que pasa en el embarazo en la diabetes gestacional, pero de manera exagerada, ¿no? Además que va a estar asociado a factores externos, que ya vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Es la manera más sencilla de la más sencilla de las que les puedo explicar qué es la diabetes gestacional. Ahora, al haber una cierta resistencia a la insulina en la paciente embarazada, tiende a que en el embarazo la paciente en ayunas tenga una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no va a poder regular el azúcar como nosotros. Entonces a la paciente embarazada, si le toman en ayunas de forma fisiológica, va a tener una hipoglicemia, pero también tiende a tener una hiperglicemia postprandial. ¿Por qué? Porque le vas a dar el azúcar, pero no va a responder de manera adecuada a la insulina. Entonces, ¿qué va a hacer? Postprandial, se va a elevar su azúcar. Entonces tiene dos características la paciente embarazada: al hacer una hipoglicemia en ayunas y hacer una hiperglicemia postprandial. Entonces esa es una característica que van a encontrar en las pacientes. Por eso van a ver que cuando hagamos el diagnóstico hay que tomar en cuenta estas dos diferencias en relación a un paciente que no está embarazado. Para que se produzca la diabetes gestacional vamos a tener varios factores, tanto externos como internos, o modificables y no modificables. Los no modificables obviamente están más relacionados con la parte genética, la raza de la paciente. Hemos dicho que los pacientes de raza oscura o los latinos tienen más tendencia a hacer diabetes, igual que preeclampsia, y el propio embarazo ya es un factor de riesgo. O sea, el propio embarazo, el estar embarazada, porque ya hemos visto que hay una resistencia fisiológica, ya termina siendo un factor de riesgo. Entonces, ¿qué más? Dentro de los no modificables, estamos hablando primero de los no modificables. La edad de la paciente, hemos visto el factor genético, el síndrome de ovario poliquístico, antecedentes del síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo. Las pacientes con ovario poliquístico tienden a tener una resistencia a la insulina. Por eso el tratamiento de las pacientes con ovario poliquístico es el anticonceptivo que se utiliza, el antiandrogénico asociado a metformina. Van a ver que ahora la mayoría de las pacientes con ovario poliquístico toman metformina. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina en estas pacientes. Entonces es también un factor no modificable. Y los factores modificables, obviamente, sobre todo el sedentarismo, sobre todo la alimentación, es la que más influye.
En Bolivia especialmente, no sé cómo es en el extranjero, hay mucho brasilero. En Bolivia normalmente lo que hacen es que la mamá embarazada empieza a comer el doble, porque las abuelas le dicen tienes que comer por 2, entonces empiezan a comer el doble. Y nosotros lamentablemente en nuestra dieta tenemos mucho carbohidrato, papa, fideo, pan, arroz. En un solo plato pueden tener las 3, 4 cosas, ¿no? Papa, fideo, pan y un pedazo de carne. Entonces la alimentación en Bolivia por lo menos es muy mala. Entonces hay que explicar a la paciente que no tiene que comer por 2, que lo que tiene que hacer es comer de forma adecuada. Vamos a ver más adelante cuál sería la forma en la que debería alimentarse la paciente. Entonces, como hay tantos factores de riesgo, se los va asociando de acuerdo a su complejidad en factores de bajo riesgo y de alto riesgo. Obviamente los factores de bajo riesgo van a ser tanto factores externos como internos, que la paciente sea joven, que no tenga ningún antecedente, ni en la familia ni antecedentes propios. ¿Qué quiero decir con antecedentes propios? Que no haya hecho una diabetes gestacional en un embarazo previo. Si ha tenido un embarazo previo con diabetes gestacional, el doble de riesgo. Que no tenga productos grandes, que no tenga antecedentes de haber tenido embarazos con productos de 4 kilos, 4,500. Entonces esos ya son factores también de riesgo altos. Entonces todo eso hay que ir preguntando en la primera cita a la paciente. Y los factores de alto riesgo, obviamente son los más complejos de tratar. Obesidad, hipertensión, que la paciente tenga familiares de primer grado con diabetes, que ella haya tenido una diabetes gestacional, que la paciente haya tenido una resistencia a la insulina. Puede haber mucho paciente con resistencia a la insulina sin necesidad de ser diabético. También la resistencia a la insulina es otra patología. Y van a ver que ahora hay muchos pacientes jovencitos, sobre todo mujer, de 10, 9, 8 años que tienen resistencia a la insulina y que están haciendo tratamiento por la resistencia. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque las pacientes tienen alteraciones en el periodo menstrual. Ya hemos dicho que la resistencia a la insulina se asocia a ovario poliquístico. Entonces van a haber muchas jovencitas que inician sus periodos menstruales, niñas, y empiezan a tener muchas alteraciones. O tienen mucho sangrado, tienen mucho dolor, mucha irregularidad, y esa paciente tiene resistencia a la insulina. Entonces ya esa paciente a los 12 años con resistencia a la insulina obviamente tiene mucho mayor factor de riesgo de que cuando esté embarazada haga una diabetes gestacional. Entonces todo eso es lo que hay que ir consultando. ¿Qué es lo que cuáles son los efectos que puede tener la diabetes en la mamá y en el producto? Puede haber efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Y el momento de hacer el tratamiento y el manejo de la paciente, lo que hay que tratar de evitar es justamente todos estos efectos que va a presentarse. En la madre, parto pretérmino. Obviamente si son productos grandes los que vamos a tener, puede iniciar el trabajo de parto antes de tiempo. Además de haber productos grandes en pacientes con diabetes, se asocia mucho al polidramnios. ¿Cuánto es lo normal del líquido amniótico? ¿Cuánto es lo normal del líquido amniótico? ¿Cómo se mide? Con ecografía. Hay varias maneras de medir. ¿Cómo se mide? Hay dos métodos. Una en la que solamente vamos a medir una bolsa de agua. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar en todo el abdomen la mayor cantidad de líquido que haya y voy a medir. Y la otra manera de medir es dividiendo el abdomen de la paciente en 4 y en cada cuadrante tengo que medir la bolsa y luego sumar. ¿Cuánto debería ser? Entre 5 y 15 centímetros cuadrados. Eso es lo normal. Arriba de 15 es polidramnios y abajo de 5 es oligoamnios. Entonces, en las pacientes con diabetes tienden a ser polidramnios. Aparte de que el producto es grande, va a ser polidramnios y van a tener pacientes con el útero muy grande. ¿A qué conlleva productos grandes? ¿Qué otra complicación puede tener la paciente? Cesárea. Va a terminar en cesárea porque es grande. ¿Qué otras complicaciones? Ruptura de membranas porque tiene hipolidramnios. ¿Qué más? Traumas obstétricos. ¿Qué incluyen los traumas obstétricos? Traumas en el producto, el momento de que nazca, porque va a haber lugares en los que va a terminar atendiendo parto a productos grandes porque no pueden operar.
Va a haber traumas, desgarros vaginales, si es que llega a tener un parto, y en una cesárea, o en un parto también, la complicación más grave sería la hemorragia obstétrica, porque ese útero se ha distendido tanto que cuando nazca el bebé va a ser una atonía uterina, no se va a contraer, le va a ser más complicado. Entonces, también a corto plazo hay complicaciones mucho más severas. A largo plazo en la mamá, que la mamá termine con una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Concluye el embarazo y termina siendo una paciente diabética. Entonces, esa es la complicación probablemente que más hay que evitar al momento de tratar una diabetes. En el producto, hemos dicho, el producto va a ser grande, es macrosómico. Los bebés con diabetes gestacional tienden a madurar menos rápido que un paciente normal. O sea que ustedes van a ver que a veces nacen de 36, 37 semanas que ya deberían estar maduros, el bebé termina en terapia porque no ha madurado sus pulmoncitos. Entonces tienden a madurar más lento los bebés. Hay que darle a todas las pacientes con diabetes corticoide para iniciar maduración pulmonar. Entonces tienden a ser más grandes pero menos maduros. A veces uno piensa que porque es más grande ya está bien, pero terminan siendo menos maduros, los pulmoncitos maduran menos. La mortalidad en estos bebés es mayor. Van a ver que entre las 37 y las 38 semanas se presentan muertes súbitas en las pacientes con diabetes gestacional. O sea, para nosotros es un miedo tratar a una paciente con diabetes, porque llega a las 37 semanas y no sabes qué puede pasar. O sea, no sabes si tienes que interrumpir, no tienes que interrumpir. A veces la mandas de la consulta, llega al día siguiente y el bebé está muerto. ¿Por qué? Porque tienden a tener muertes súbitas si no está bien controlada su diabetes. Entonces hay mucha mortalidad materna. Hemos tenido muchos pacientes que no tienen hijos, su primer bebé con diabetes y se murió a las 37 semanas. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo le explicas a la mamá? Es una complicación, aparte de ser fea, muy dolorosa para la mamá. Y en el bebé, a largo plazo, que el bebé termine siendo un paciente obeso, que termine desarrollando una diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Es una complicación que se le puede presentar a mí. Y tipo 2 también. Ahora, ¿en qué momento se hace el diagnóstico? A toda paciente embarazada se hace un primer control de glicemia en el momento de su primer control. Puede llegar la paciente en el primer trimestre, en el segundo trimestre, independientemente en qué trimestre llegue la paciente al primer control, se hace la primera glicemia. ¿Por qué? Porque ahí voy a poder descartar si la paciente tiene una hiperglicemia previa o su glicemia está normal. Porque puede que la paciente no sepa que tiene una diabetes y en su primer control resulta que le hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces a toda paciente se le hace un primer control. ¿Cuándo se le vuelve a hacer otro control? Si la paciente no tiene ningún factor de riesgo, es paciente joven, no hay factores de riesgo, no hay antecedentes en la familia, no es obesa, su índice de masa corporal adecuado, le van a hacer un último control al final del embarazo. No tienen por qué hacerle el screening porque saben que no tiene factor de riesgo, pero le van a hacer el screening a todas las pacientes que tienen factores de riesgo, pacientes obesas, más de 35 años, hipertensas, a todas las que hemos visto que son pacientes con factores de riesgo. A ellas les van a hacer el screening entre las 24 y 28 semanas. Entonces ahí van a poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Si la paciente en su primer screening, o sea en su primer control, sale negativo, no van a descartar una diabetes gestacional. Por eso les dicen entre las 24 y las 28. Porque ustedes le hacen un primer control a las 24. Sale negativo, tienen que repetirle a las 28 semanas. Sale negativo, tienen que repetirle a las 32 semanas. Porque sabemos que tiene factor de riesgo y que puede desarrollar la diabetes en cualquier momento después de las 20 semanas de gestación. Entonces, más o menos cada 4 semanas voy controlando a la paciente. A las 24 empiezo, a las 28, entre las 24 y 28 debería ser el primer screening, a las 32, a las 36 y al final del embarazo, para hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay varios criterios. Se utilizan varios criterios. Pueden utilizar cualquiera de los criterios. Los de la OMS, los últimos de la OMS, que serían los de 2013, no los primeros que son los de 1998. El de Canadá, por ejemplo, que dice que el diagnóstico solamente se va a hacer con un laboratorio, en ayunas. Solo le haces un laboratorio en ayunas y ese laboratorio es más de 95, es una diabetes gestacional.
Entonces ahí es mucho más fácil porque le vas a hacer un solo laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cuál de los criterios se utiliza? Cualquiera, menos los más antiguos, porque si ustedes notan la del 91 y la del 98, ¿cuánto dice el azúcar en ayunas? 110 a 126. ¿Cuánto es lo normal del azúcar en nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuándo digo que es diabetes en nosotros? Arriba de 126. Arriba de 126. Ese es el criterio. Pero como hemos visto al inicio que la paciente embarazada hace hipoglicemia en el embarazo, no voy a tomar el criterio arriba de 110 y 126, porque sé que hace una hipoglicemia. Significa que todas las pacientes embarazadas van a tener una hipoglicemia, entonces el criterio tendrá que disminuir. Por eso es que se han hecho nuevos criterios y van a ver que entre la mayoría en ayunas es entre 92 y 95, que para tal vez nosotros eso ya es un poquito más bajo, ¿no? Entonces en ayunas es mucho más bajo. Y van a ver que en la primera hora de control, después de que se le administra azúcar a la paciente, y cada uno de los criterios se le va a administrar una cantidad diferente, a veces se les da 100 miligramos de azúcar, a veces se les da 50, 75 miligramos. Independientemente de cuánto le den, van a ver que hace una hiperglicemia después de su primera carga. Entonces, arriba de 180. Lo que les había dicho en principio. En ayunas hace una hipoglicemia y en postprandial hace una hiperglicemia, ¿no? Y después generalmente va regulándose, como que se disminuye. Entonces, hay varios criterios que se pueden utilizar para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, ya les he dicho, hay uno en el que solamente le hacen una glicemia. ¿De qué depende? Generalmente de dónde se ha formado cada médico. O sea, cada médico tiene como que opta por algún tipo de criterio. Acá, por ejemplo, en Bolivia van a ver que la mayoría de los médicos hacen la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Con 50 miligramos de azúcar. Es lo que normalmente se hace. Es uno de los criterios que se utiliza. Pero los de México, por ejemplo, utilizan el de Canadá, ¿no? En el que dice que solamente una glicemia en ayunas y ya haces el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, cualquiera de esas dos opciones se pueden utilizar. Todas son aceptables. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunas. La primera, o la que más se utiliza acá, la que les he dicho, con 50 miligramos de azúcar, de carga. Entonces, ¿qué hacen? Lo que les he dicho, entre las 24 y las 28 semanas, a las pacientes con factores de riesgo, le hacemos la prueba de tolerancia. En ayunas tendría que ser menos de 92. Entre la primera y la segunda, entre la primera hora después de una carga de 50 miligramos, de 50 gramos de azúcar, menos de 180. Y a la segunda hora, o su tercera muestra, menos de 153. ¿Cuándo digo que es positiva esta prueba? Es igual que una diabetes. ¿Cuándo es positiva? Cuando solamente tiene un valor normal, o lo mismo que sería dos valores anormales. Entonces, si la paciente tiene dos o más valores anormales, es una diabetes gestacional. O sea, ya se hace el diagnóstico. ¿Será que puedo hacerle a la paciente con diabetes gestacional hemoglobina glicosilada? Porque es diagnóstico también de diabetes, ¿no? ¿Será que puedo hacerle hemoglobina glicosilada para diagnóstico? Y me dice, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Es el control que puedes hacerle a más o menos de los últimos 3 meses a un paciente, ¿no? Entonces, ¿será que le puedo hacer diagnóstico con hemoglobina glicosilada? No, porque estamos diciendo que la diabetes es arriba de las 20 semanas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes le van a pedir, va a ser una hemoglobina glicosilada antes de las 20 semanas. Entonces, no se utiliza para diagnóstico de diabetes gestacional. Solamente la glicemia es parte de lo que es el diagnóstico. Ay, perdón, 75. Este es el de 75, la prueba de la tolerancia oral. Ahora, la otra prueba va a ser diferente. Es un poquito más compleja, porque en este van a usar dos cargas de glucosa. No le van a hacer una sola carga como en el caso anterior. En este caso van a darle 50 y luego le van a dar 100 miligramos de glucosa. Entonces, ¿de qué depende o cómo le hago?
Igual, en ayunas, la primera prueba, le dan 50 miligramos de glucosa, le toman la prueba, lo mismo, más de 180 y es anormal. Pero ¿qué van a hacer en la segunda prueba? Van a valorar cuán elevado está esa prueba. Si la prueba está más de 140, le voy a dar una segunda carga. Si la prueba está menos de 140, voy a continuar tomándole las otras muestras. Entonces son dos cargas que se va a hacer a la paciente. En ayunas, la primera carga, y a la hora después de su primer resultado. Y igual, si tienen más de dos controles, es una diabetes gestacional. En este caso van a ser 4 muestras porque le estamos dando una carga más de 100 gramos de glucosa. Esta es un poquito más compleja, pero igual se utiliza. La más sencilla, 75 gramos, tienes 3 controles y listo. Y pueden hacer dos pruebas, un día hacerle solamente una glicemia en ayunas y al día siguiente hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa. Y van a tener 2 resultados ahí. Como hemos dicho, solamente la prueba en ayunas sirve. Entonces ya ustedes al hacer el diagnóstico de diabetes gestacional tienen que empezar a hacer el manejo de la paciente. Y el manejo como un paciente diabético es complejo, o sea, son varias cosas que se tienen que asociar para realizar el manejo. ¿Lo puedes cambiar? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la diabetes gestacional? Primero, obviamente, disminuir la morbimortalidad. Quiere decir que vamos a disminuir todas esas complicaciones que hemos visto que se pueden presentar. Vamos a tratar de evitar que haya un parto prematuro, vamos a tratar de evitar que se presente un producto macrosómico, porque si yo le voy a hacer diagnóstico a las 24 semanas, voy a tratar de hacer su control metabólico para que al final del embarazo termine como un paciente normal, ¿no? Con sus glicemias normales, con un producto con peso adecuado, que no haya polidramios. Entonces voy a tratar de reducir todos esos factores de riesgo. Voy a indicarle el control adecuado a la paciente. ¿Cuántos controles se hacen en un paciente normalmente? 3 controles. ¿Cuántos son los controles que debería hacer la paciente? ¿O cada cuánto hace sus controles? ¿No saben cuántos? 9. De 5 a 6 controles. En el primer trimestre se hace cada 6 semanas, en el segundo trimestre se hace cada 4, en el tercer trimestre cada 3 y a veces incluso hasta cada 2 después de las 37 semanas. Son 6 controles de preferencia que se van a realizar. Ahora, en un paciente con diabetes gestacional, cuando se hace el diagnóstico de diabetes gestacional, su control va a ser probablemente diario la primera semana. ¿Por qué? Porque voy a tener que ver su control metabólico. Después, una vez ya se haya controlado metabólicamente, va a ir disminuyendo los controles, ¿no? Van a ser cada 3 semanas, cada 2 semanas, hasta cada semana. Pero el primer control, o el momento que se hace el diagnóstico, es cada día. Educación es importante, no solamente la educación a la mamá, sino también a la familia. Porque si la familia no se inmiscuye en el manejo de la paciente, no va a funcionar su tratamiento. ¿Por qué? Porque la base fundamental del tratamiento o el pilar fundamental del tratamiento es la dieta. Y si la dieta no está bien hecha, aunque le dé las dosis más altas de medicamento, esa paciente no va a tener un control metabólico adecuado. En cambio, solamente puede llegar a tener un control metabólico solamente con dieta, pero no va a tener un control metabólico solamente con medicamentos. Entonces, la base fundamental va a ser la dieta. Y para eso hay que educar a la paciente, hay que enseñarle a comer, tiene que conocer qué alimentos no puede consumir, al igual que la familia. Si la familia no se inmiscuye, no le va a servir, porque no va a poder mejorar su dieta. Entonces tiene que ser la educación a toda la familia. El control metabólico es lo más difícil, tal vez. Control metabólico significa que ustedes van a tener una paciente controlada, no solamente una glicemia normal, sino una paciente controlada, porque una glicemia normal lo pueden tener. La paciente va a ponerse en ayunas 12 horas antes de que le hagan la glicemia y va a estar su glicemia normal. Pero eso no es control metabólico. Control metabólico es que ustedes le hagan todo ese control que hemos visto de las 3 tomas y en todas resulte normal.
no haya uno de los controles que esté mal. Cuando ustedes consigan eso, entonces han logrado un control metabólico, y así debería ser hasta el final del embarazo. A eso se refiere el control metabólico. Y la atención de la paciente, obviamente, hasta el final del embarazo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a tratar de conseguir o buscar en la paciente para que digamos que tiene un buen control metabólico? Van a ver que los valores en este caso son menores a los que deberíamos tener en una prueba, porque el objetivo es ese, llegar a estos valores. En ayunas, que sea menos de 92. A la primera toma, que sea menos de 140. A la segunda toma, que sea menos de 120. Lo ideal sería llegar a estos niveles. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo se hace el control metabólico? Entonces, desde el primer control que ustedes le inicien, ya sea la dieta o la medicación, el control metabólico se tiene que hacer por una semana. Quiere decir que cada día, durante una semana, se va a tomar 3 pruebas la paciente. La primera en ayunas, la segunda a la hora y a las 2 horas, usando cualquiera de los métodos que hemos visto, ¿no? De 50, de 75 gramos de azúcar como tal. Entonces, más o menos, si ustedes hacen el cálculo, en 7 días son 21 muestras que se va a tomar. El 75% de estas 21 muestras deberían estar normales. Ese es un control metabólico adecuado. O sea, que quiere decir que más de la mitad de todo ese control, de todas esas muestras deberían estar normales. Si se consigue esto, hemos logrado un control metabólico. Si no, tengo que ver dónde está el error. Si está en la dieta, si está en el tratamiento médico, y volver nuevamente a reorganizar todo su manejo para nuevamente hacer otro control. Y más o menos son entre 4 a 7 pruebas que van a salir mal, ¿no? Eso es más o menos el dato que vamos a tener para decir que ya no es el control metabólico, no es el adecuado. Ahora, cuando existe diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, la paciente embarazada, pero ya con diabetes, el control metabólico va a ser diferente. No va a ser igual que la paciente que ha debutado con diabetes. En este caso vamos a tener una glicemia basal, que quiere decir una glicemia al momento de acostarse, más o menos entre 60 y 99. Una glicemia después de haber consumido algo postprandial de 100 a 129. Y a las 2 horas de menor a 120. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, sí le pueden hacer hemoglobina glicosilada. O sea, sí les sirve la hemoglobina glicosilada para hacer su control metabólico. A veces es mucho más fácil la hemoglobina glicosilada que hacer el control metabólico que estamos viendo. Ese es el método. Ese es el método por el que el endocrinólogo le controla a su paciente, ¿no? La hemoglobina glicosilada. No necesita hacer todas esas pruebas que estamos diciendo, de 7 días. Porque tenemos una prueba que nos puede decir si la paciente tiene un buen control metabólico. Pero en la paciente embarazada no se puede. A no ser que ella tenga diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, no gestacional. En la gestacional, nuestra única forma de saber si hay un control metabólico adecuado es haciendo las pruebas cada día, durante una semana. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento, vamos a tener el tratamiento farmacológico, que son los medicamentos, la dieta y el ejercicio. Como hemos dicho, el control metabólico. Si ustedes ven en esta pirámide, lo más grande es el control metabólico, dieta y ejercicio. Entonces quiere decir que, ya les he dicho, la dieta es el pilar fundamental. ¿Puede solamente con la dieta hacer un control metabólico? Sí. Si la paciente es muy estricta, puede que no necesite todo su embarazo medicación. Solamente con su dieta puede llevar un buen control. Entonces es el más importante. ¿Sí? Como les he dicho hace un momento, es importante la participación de la familia. Si la familia no participa, no van a lograr un control metabólico, es más difícil. Es importante que tenga un control con un nutricionista. Solamente el médico no es el adecuado para la nutrición de la paciente. Tiene que hacer su control con nutrición para que el nutricionista se encargue incluso de hacerle hasta una lista de lo que puede comer y no, o darle una dieta semanal para que así sea más fácil que la paciente haga su control.
Y es importante, obviamente, que cada control prenatal, una vez se haya logrado el control metabólico, se recalque nuevamente a la paciente si está o no realizando su dieta adecuada. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a controlar nosotros si la paciente está con una dieta adecuada? La mejor manera de controlar es el peso de la paciente. La paciente con diabetes gestacional no debería subir más de 10 kilos. Debería ser menos su ganancia de peso al final del embarazo. Una paciente con peso adecuado, un índice de masa corporal normal al principio del embarazo, puede subir hasta 12 kilos, que es lo normal. Pero una paciente con diabetes gestacional o una paciente con factores de riesgo sin diabetes no debería ganar más de 10 kilos. Esa es una manera en la que nosotros podemos ver si esa paciente tiene algún otro factor de riesgo más asociado. Si está ganando muy rápido peso, probablemente va a ser una diabetes gestacional en algún momento. Entonces, el mejor control es hacer el control del peso. Y como les había dicho, el azúcar o la glicemia es una manera en la que nosotros podemos controlar, hacer su control metabólico. Así es. ¿Qué recomienda la dieta para las pacientes diabéticas? Que solamente se consuma el 40% de la dieta total en carbohidratos, el 20% proteínas, el 40% grasa, y esto tiene que dividirse en varias porciones. La dieta de la mujer embarazada desde el inicio tiene que ser fraccionada. Yo les digo a las pacientes, para que no se olviden, tienes que comer como pollito. ¿Cómo come el pollito? Al pollito le botas la comida, va, pica, 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 se cansa, descansa un ratito, vuelve a ir, otra vez pica, pica, pica. Entonces, como pollito. ¿Qué quiere decir? Que va a comer poquito, pero a cada rato, ¿no? Yo les digo eso. Pues quiere decir que ya no va a comer como nosotros comemos, un plato de sopa, luego un segundo, luego mi postre, luego mi helado. O sea, no, tiene que ser pequeñas porciones para que su cuerpo pueda asimilar, pueda digerir todo ese alimento, no necesite producir más insulina, porque si le vas a dar más alimento, va a necesitar producir más insulina y hay resistencia, va a ser en vano, solamente se va a acumular todo el azúcar. Entonces, pequeñas porciones para que se pueda digerir con más facilidad y cada hora, de preferencia cada hora. Aquí nos dice 3 comidas y 2 a 3 snacks, pero si ustedes hacen el cálculo, su desayuno a las 8 de la mañana a mediodía va a estar más o menos entre cada hora y media que tiene que ir alimentándose. Y no solo a la paciente con diabetes, todas las pacientes embarazadas. Esas pacientes que tienen muchas náuseas, que tienen muchos vómitos, andan a comer poquito, pero cada hora. Ahí les va a ayudar, ¿no? Esa es la dieta adecuada, la manera en la que tienen que comer. Ahora, ¿cómo voy a distribuir carbohidratos, proteínas, grasa en mi plato? El plato, ustedes lo dividen en 2. La mitad del plato es carne, ¿no? Proteína. Una proteína, puede ser una carne de cerdo, carne de res, y la otra mitad va a estar dividida en 2. Ahí va a estar los carbohidratos y en la otra porción va a estar su ensalada. Entonces ese es el plato adecuado, la nutrición adecuada. La siguiente. Aparte de la dieta, otro pilar fundamental es el ejercicio. La paciente embarazada no es una paciente enferma. Eso también siempre a las pacientes. Se embaraza y ya no puede hacer nada. Ahí nos quedamos en reposo absoluto los 9 meses del embarazo. La paciente embarazada puede hacer actividad física. ¿Qué es lo que no puede? Pesas, tal vez bicicleta, cosas como esas. Incluso, ustedes se van a ver en el internet, hacen pesas, hacen todo tipo de ejercicio de embarazada. Pero obviamente no le vamos a decir eso. Tienen que hacer actividad. El baile, por ejemplo, el baile terapia es muy bueno para la paciente embarazada. No es pesado, hace mucho movimiento, hace bastante actividad y eso va a ayudar a que toda esa reserva que tiene de azúcar, que se va a liberar, porque en la paciente que hemos visto en la fisiopatología, se vaya consumiendo mediante el ejercicio. Entonces, eso va a ayudar a que se vaya a consumir. Si ustedes le inician la dieta y le inician ejercicios a la paciente en cuanto se hace el diagnóstico, más o menos entre 2 a 3 semanas ya tenemos que ver efecto. O sea, tendríamos que hacer su primer control metabólico entre 2 a 3 semanas después de que ha iniciado la dieta. Si no mejora después de 2 a 3 semanas con su dieta y con su ejercicio, ahí estamos fallando. O sea que
vamos a tener que iniciarle tratamiento farmacológico. Entonces le van a dar más o menos 2 semanas para que mejore su glicemia. Entonces, ¿cuándo voy a iniciar el tratamiento farmacológico? No se inicia de entrada, ¿no? Se inicia después de que ha pasado las 2 o 3 semanas con dieta y con ejercicio. No mejoró, no hay control metabólico, entonces le inicio el tratamiento farmacológico. ¿En qué otro caso voy a iniciar tratamiento farmacológico? Si la paciente ha empezado o ha debutado con diabetes, pero con una obesidad, sobre todo a nivel abdominal. En la paciente mujer, lo normal de la circunferencia abdominal antes del embarazo es de ¿cuánto? ¿Cuánto es? ¿En el varón? 90, 60. 90, más o menos. 80 en la mujer, 120 en el varón. Entonces van a ver, eso quiero que noten, hay muchas pacientes que son delgaditas, pero si ustedes le toman la circunferencia abdominal, tienen 80. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, en la actualidad, si ustedes hablan con un nutricionista, la obesidad o el sobrepeso ya no está determinado por el índice de masa corporal, está determinada por la circunferencia abdominal. Aquellos pacientes que tienen una circunferencia abdominal mayor al esperado tienen más factores de riesgo cardiovasculares, obesidad, colesterol, triglicéridos. Entonces, ahorita el mejor control de sedentarismo es la circunferencia abdominal. Entonces, ¿qué dice los criterios para la diabetes? Si está arriba de 75, esa paciente tiene un factor de riesgo alto. ¿75 cuándo? Antes de su embarazo. Por eso igual ahora en su primer control van a ver que a las pacientes ya no solamente es peso, talla, para índice de masa, sino también circunferencia abdominal. No lo vamos a hacer después de las 20 semanas, porque obviamente ya va a tener su circunferencia abdominal grande, ¿no? Su pancita ya va a ser grande. Pero sí deberíamos hacerle en el momento de su primer control, porque eso nos va a servir para poder ver si le iniciamos o no tratamiento en caso de que la paciente debute con una diabetes gestacional. Entonces, pacientes con circunferencia abdominal mayor a 75 se inicia directamente el tratamiento farmacológico. Ya no le hacemos solamente la dieta. Entonces ese es un factor o un dato importante para iniciar el tratamiento farmacológico. Pero obviamente, ya les he dicho, le inicio el tratamiento farmacológico, pero el pilar fundamental es la dieta. Entonces, igual tiene que venir acompañado. Van a ver que hay muchas pacientes que le damos una buena dosis, ya le hemos iniciado fármaco, está con su dieta, pasan 2, 3 semanas, no se controla. Generalmente a estas pacientes las tenemos que internar. ¿Por qué? Porque probablemente algo está pasando ahí, ¿no? Está mal su dieta, no está comiendo de forma adecuada, o si está usando la insulina, no se está aplicando bien insulina. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Por lo menos tenerla una semana para hacer su control metabólico, que le den la comida en el hospital, que le administren la medicación en el hospital y ver dónde está el error, ¿no? Si es la dosis del medicamento o el error está en la dieta o en la dosis del medicamento, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a utilizar? La medicación en la diabetes gestacional va a empezar desde el tratamiento vía oral hasta después la insulina. Antes solo se utilizaba la insulina, pero ahora se ha visto que el tratamiento vía oral no es teratogénico para la paciente embarazada. Entonces se puede utilizar, el que se utiliza, el de primera línea en vía oral es la metformina. ¿Qué mecanismo de acción tiene la metformina? ¿A quién se le da metformina? ¿A qué tipo de diabetes? A la de tipo 2. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Mejora la sensibilidad de la glucosa a la insulina, porque no hay resistencia a la insulina, a la diabetes tipo 2. Entonces es un buen medicamento
es la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina. Entonces, va a mejorar la resistencia a la insulina en estos pacientes. Es un medicamento de categoría B y pasa la barrera placentaria, o sea que quiere decir que va a tener también un efecto sobre el producto, pero no es un efecto teratogénico, o sea que no va a producir ningún tipo de malformación ni problemas, al contrario, va a ayudar a que ese producto no crezca de forma inadecuada, no es un producto macrosómico. Entonces es un buen medicamento. ¿Cuál es la dosis? Generalmente empezamos con la dosis mínima. La dosis mínima es 500 miligramos diarios. Es muy sencillo de utilizar. No es necesario que el endocrinólogo lo recete. El médico general, si sabe utilizar el medicamento, lo puede recetar. Ahora, si tienen un paciente con diabetes en campo y no tienen un endocrinólogo, la paciente no puede venir a la ciudad, obviamente ustedes pueden hacer el control metabólico de la paciente. No necesitan un laboratorio, necesitan un glucómetro. Solo con un glucómetro pueden tomar las muestras a la paciente y le inician el tratamiento. Entonces, si con 500 miligramos ustedes ven que no está mejorando, le van subiendo la dosis, ¿no? 500, 850, 1000, y le pueden ir dividiendo también la dosis. Entonces, no es difícil de manejar el tratamiento con la metformina. ¿Ya? En pacientes con resistencia a la insulina se utiliza la metformina justamente porque estamos diciendo que mejora la sensibilidad a la insulina. Van a ver que hay muchas jovencitas, por eso, como les digo, niñas, que ya están usando metformina. Antes, cuando iban a la farmacia, a jovencitas les decían, pero ¿por qué te dan metformina si eso es para diabéticos? Pero no es un medicamento solo para diabéticos, es un medicamento para la resistencia, es un medicamento para el ovario poliquístico. Hay pacientes que no pueden usar anticonceptivos en ovario poliquístico por alguna situación, cáncer de mama, antecedentes de cáncer de mama, entonces solamente con la metformina se puede hacer tratamiento también del ovario poliquístico. Entonces es un medicamento, como les digo, fácil de usar. No solamente el endocrinólogo lo puede recetar. La siguiente. La insulina. Desde mucho antes que la metformina y ahora también es uno de los medicamentos que más se utilizan en las pacientes diabéticas, sobre todo en pacientes que están mal controlados. Vamos a ver en qué casos más adelante se va a utilizar la insulina. Está indicado si la paciente ha fallado en el tratamiento vía oral. Si le hemos dado una dosis alta de metformina y no ha mejorado, no se ha logrado el control metabólico, entonces le puedo cambiar a lo que es la insulina. Debido a su peso molecular, en este caso no va a pasar la barrera placentaria, pero sigue siendo, al igual que la metformina, un medicamento de categoría B, ¿no? O sea, se puede utilizar. Los de categoría B se pueden utilizar con cuidado, dependiendo de la dosis, y no son teratogénicos, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿en qué casos, como hemos dicho, se va a utilizar? Primero, que la paciente haya fallado con el tratamiento vía oral. En todos los pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional que no hayan tenido un buen control metabólico, en pacientes que van a necesitar un tratamiento prolongado. O sea que generalmente la paciente que desde el primer control o desde el primer screening sale positivo, probablemente no va a responder bien a la metformina, va a tener que utilizar la insulina. Cuando las glucosas son mucho más elevadas de las esperadas, ¿no? Por ejemplo, en ayunas hemos dicho 92, 95, pero la paciente tiene arriba de 100, entonces su glicemia está mucho más de lo que nosotros estamos esperando, no solamente arriba de 95. La siguiente. ¿Qué tipo de insulina voy a utilizar? Puedo utilizar insulina de bajo peso molecular, puedo utilizar insulina de acción rápida, de acción intermedia. Todas las insulinas están indicadas en la paciente con diabetes. Ahí se va escogiendo, se va jugando dependiendo en qué situación me voy a encontrar a la paciente. Si por ejemplo la paciente debuta con una glicemia muy elevada, su primer control y viene con 500 de glicemia, tengo que bajar ese azúcar, ¿no? Porque la paciente puede hacer una cetoacidosis y eso la puede llevar al coma. Entonces tengo que bajar ese azúcar. En ese caso utilizaré una insulina de acción rápida. ¿Cuál es la insulina de acción rápida? ¿Cuál es la insulina de acción rápida? ¿Diabetes han llevado o no han llevado? Sí, con lactosa. Sí. ¿Cuál es la insulina de acción intermedia? Son varias. ¿Está bien? Ustedes dan examen conmigo, ¿no? No,
sí. porque les puedo regalar puntos si me responden. ¿Vale? La insulina cristalina es la insulina de acción rápida. ¿En cuánto tiempo actúa la insulina cristalina? 2 horas. No, Segundos. eso no es rápido. Segundos. En media hora. En 30 minutos inicia su efecto y en 6 horas llega a su pico máximo. Y la insulina intermedia, la insulina de pH, la más conocida. ¿En cuánto tiempo actúa la insulina de pH? En 2 horas, 1 a 2 horas, y su pico máximo puede ser hasta de 12 a 24 horas, dependiendo de su dosis. Entonces, si voy a tener pacientes que están con glicemias muy elevadas y necesito bajar rápido el azúcar, le voy a dar una insulina cristalina que va a ser de acción rápida. Pero generalmente para mantener el tratamiento se utilizan las insulinas de acción intermedia, ¿no? ¿Por qué? Para que le den una sola dosis diaria y su pico máximo, como hemos dicho, entre 12 a 24 horas, puede que solo necesite una dosis diaria. En cambio, la insulina cristalina, si bien es rápida, va a necesitar 2 o 3 dosis probablemente, o sea, 2 o 3 veces se va a tener que pinchar. Es más difícil, más vamos a tener que educar más a la paciente, porque vamos a tener que decir, te pinchas en este momento esta dosis, en este otro momento otra dosis. Es más fácil decirle, en el día, en tal momento, tú te pones esta dosis. Una sola dosis es fácil, porque la paciente no va a venir a aplicarse todos los días la insulina. Ella tiene que aplicarse, o un familiar le tiene que aplicar, porque es de uso diario y van a ser semanas que lo va a utilizar. La dosis, la que ven ahí, va a depender primero de la edad gestacional y va a depender también del peso de la paciente. Generalmente va de 0.7 a 1 unidad diaria por kilo peso. Y en el caso de la cristalina, de 0.5 a 1 diario, dependiendo del kilo peso también. Entonces, igual la insulina, le tienen mucho miedo a la insulina, pero igual la insulina es de fácil uso, no es difícil. Calcular la dosis que le van a aplicar a la paciente es muy sencillo, porque depende solamente de su peso y de su edad gestacional. Entonces, ese cuadrito es suficiente para que ustedes sepan qué dosis van a darle a la paciente. La siguiente. Entonces, ya sé cuál es el tratamiento farmacológico en la paciente. Ya hemos visto que lo ideal es que se logre un buen control metabólico. ¿Cómo voy a hacer los controles en esta paciente? ¿De forma ambulatoria? ¿La voy a hospitalizar? ¿Cuáles son los criterios para hospitalizarla? De forma ambulatoria, obviamente, en cada control prenatal yo tengo que ir valorando factores de riesgo. Ya hemos visto ganancia de peso, que el producto esté creciendo muy rápido, que tenga mucho líquido. Entonces, todos esos son factores de riesgo que tengo que asociar con que la paciente va a tener alguna complicación si tiene una diabetes gestacional o no está haciendo un buen control metabólico. Solamente con el control prenatal me voy a poder dar cuenta yo del control metabólico de esa paciente. Y ahí, como dice abajo, los controles. Ya les he dicho que son más seguidos, ¿no? Primero, durante el control metabólico que vamos a hacer es casi cada día, porque tengo que ir viendo cada día sus controles. Después, más o menos hasta las 34 semanas es cada 3 semanas. Y después de las 34 semanas es cada 2 semanas hasta las 38 semanas, y después de las 38 cada semana. Entonces es mucho más continuo el control que se va a hacer. Así. ¿Cuándo la voy a hospitalizar? ¿En qué casos la voy a hospitalizar? Ya les he dicho, si está mal controlada, no hay buen control metabólico, algo está pasando, generalmente es su dieta, ¿no? Entonces tengo que hospitalizarla porque va a ser la única forma en la que yo voy a poder controlar la dieta de la paciente. Si tiene algún tipo de complicación asociada, qué sé yo, tiene una hipertensión, tiene una insuficiencia renal, alguna patología que sea asociada a su diabetes, la voy a tener que hospitalizar para manejarla en forma global, ¿no? Si tiene algún tipo de infección, cualquier tipo de infección en pacientes diabéticos exacerba el problema de la diabetes, exacerba su hiperglicemia. Entonces tengo que tratar todo tipo de infección, y obviamente el paciente diabético tiene más tendencia o más riesgo de infecciones, sobre todo infecciones urinarias, porque los pacientes diabéticos tienen glucosuria, entonces hay más riesgo de infecciones. Muy común que haya pielonefritis en pacientes diabéticos si no están bien controlados. Si veo algún dato de alteración en el producto, sufrimiento fetal, amenaza de parto pretérmino, obviamente la voy a tener que internar, ¿no? Y controlar para después poder manejarla de forma ambulatoria. La siguiente. ¿Cuándo voy a interrumpir ese embarazo?
Cuando digo ya, aquí se tiene que terminar el embarazo. Lo ideal es que llegue a las 37 semanas, ¿no? Que ese producto llegue a tener una madurez. Ya les he dicho que se va a dar sí o sí corticoide al paciente con diabetes gestacional, aunque esté bien controlado, porque no sé si después se va a disparar en algún momento su glicemia. Entonces todo paciente diabético tiene que recibir corticoide. ¿En qué momento interrumpo el embarazo? Generalmente va a depender eso de su control metabólico y del peso del producto. Son dos cosas que tengo que valorar para ver si se interrumpe o no el embarazo. ¿Por qué vía voy a interrumpir? Parto cesárea, igual, depende de su control metabólico y del peso del producto. Si es macrosómico, va a ser cesárea. Si es un producto de peso adecuado, puede ser parto. Entonces, depende de esos dos factores. Entonces, ¿qué se hace? La siguiente. ¿Qué se hace en el caso? Si el paciente tiene un peso adecuado del producto y está bien controlado, puedo llegar a término. No puedo llegar a las 40 semanas, controlándola cada semana. Y puede llegar a tener un parto. Pero si el paciente tiene un mal control metabólico y el producto es muy grande, generalmente entre las 37 y 38 tengo que interrumpir ese embarazo, porque ya hemos dicho que puede haber muerte súbita. Es muy común la muerte súbita en pacientes diabéticos. Yo he visto muchos pacientes diabéticos que se mueren sin ninguna explicación. Bueno, tenemos explicaciones diabéticas, pero para evitar eso, mejor interrumpir si no está bien controlado. Entonces este cuadrito es importante, porque aquí van a poder, la siguiente, porque aquí van a poder ustedes ver qué voy a hacer con la paciente. La paciente llega a cumplir las 37, 38 semanas, lo primero que tengo que hacer es su control metabólico. O sea que le voy a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Está bien ese control? Ya es un buen dato. ¿Qué más le voy a hacer? Una ecografía para ver el peso del producto. Si ese control metabólico está normal, pero el producto ya es grande, está más de 3,600, tengo que inducir un parto, ¿no? Ver si va a poder salir por parto, ya tengo que tratar de que nazca, porque ya es grande. Si yo la voy a dejar más tiempo, va a crecer más todavía ese bebé. Entonces ahí ya tengo un dato. Si el control metabólico es adecuado y el peso del bebé es pequeño todavía, 2,500 a menos de 3,600, puedo todavía esperar un poquito más. Ok, apriétalo más. Entonces puedo todavía controlarla hasta las 40 semanas. Pero si el producto es grande, independientemente de su control metabólico, puede ser bueno o malo, pero tengo un producto de más de 4 kilos, se tiene que interrumpir y la vía de interrupción es la cesárea. Entonces ahí voy a ir viendo los dos controles, metabólico y el peso. Si he decidido que se va a mantener ese embarazo porque tiene buen control metabólico y el peso es adecuado, a las 40 semanas tengo que volver nuevamente a hacer los dos estudios, su control metabólico y su peso. Y dependiendo a las 40 semanas que me vaya a salir, entonces voy a ver si va a ser un parto o va a ser una cesárea. Si el producto es macrosómico, igual que en el caso anterior, cesárea. Si el producto tiene peso adecuado, menos de 3,900, que son 4 kilos, voy a ver si tiene buen índice de Bishop, tiene buenas caderas, está encajado, para ver si induzco un trabajo de parto y si se puede atender parto. Entonces la cesárea tampoco es indicación de cesárea, la diabetes no es indicación de cesárea. La diabetes igual puede ser una indicación relativa dependiendo si tienen o no un producto macrosómico. Entonces es la mejor manera de poder tomar decisiones en los pacientes, pero ya hemos dicho 37 semanas ya tengo que valorarla para ver si interrumpo o no es embarazo. Y depende de dos cosas, control metabólico y el peso del producto. Y listo. ¿Se ha entendido? Sí. No es difícil diabetes gestacional, es uno de los temas más sencillos. Y el manejo de la diabetes gestacional también es uno de los más sencillos. ¿Dónde está el error en la diabetes? En el diagnóstico. Ahí es donde más errores cometen. Si se hace un buen diagnóstico, el tratamiento es más sencillo. Lo difícil del tratamiento es la paciente, no son ustedes, es el control de la paciente. Pero si se hace el diagnóstico de forma adecuada, voy a evitar todos estos problemas. Van a ver que hay muchas pacientes gorditas que están haciendo sus controles de rutina y nadie le ha dicho que está gordita, nadie le ha dicho que está comiendo mal, y resulta que llega al final del embarazo y tiene un producto de 4 kilos 800. Hace atonía uterina, sangra, terminan haciendo histerectomía. O sea, son muchas complicaciones aparte de la diabetes que puede conllevar ese paciente.
por el solo hecho de que haya crecido más el producto o que se muera el producto. Entonces, si se hace el diagnóstico adecuado, ya les he dicho que eso lo pueden hacer en un centro de salud, no necesitan un laboratorio especializado para hacer hemoglobina glicosilada, no necesita hemoglobina glicosilada. Un glucómetro es suficiente para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. Solamente tomar la muestra y que el azúcar van a darle 50 gramos de azúcar, agasan agua, 50 gramos y toma el azúcar y listo. Súper sencillo, o sea que tampoco necesita una farmacia, una bioquímica para hacer el laboratorio. Que le tomen la muestra es suficiente y se puede hacer diagnóstico y se puede hacer manejo en primer nivel. Lo ideal es que estos pacientes sean manejados en tercer nivel. Lo ideal, por el especialista, por el ginecólogo, por el endocrinólogo. Pero si no se puede lograr eso, ustedes pueden hacer manejo de pacientes con diabetes. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Sí. Espero que estén aprendiendo. Dijiste que teníamos que pasar corticoide, ¿no? Para modular los niveles del bebé. Pero sabemos que el corticoide aumenta la glucosa, ¿no? En la sangre. O sea, ¿qué va a controlar eso sería la metformina? A eso a ayudar el... Tu paciente tendría que estar con un control metabólico adecuado. Lo ideal sería tenerla con un control metabólico adecuado. Pero cuando tú haces el tratamiento con corticoides, tú tienes que ver riesgo-beneficio. ¿No? O sea, no puedes pensar en que le va a subir el azúcar y no le voy a poder dar corticoide. Tú tienes que ver que ese bebé necesita el corticoide. Obviamente, en otro tipo de situaciones, por ejemplo, hay un dolor, una lumbalgia o alguna cosa, no le vas a dar el corticoide de forma indiscriminada. Le vas a dar el corticoide para maduración pulmonar. No está contraindicado porque le sube el azúcar. Eso tú puedes controlar después. Pero sí, es verdad, el corticoide no se utiliza en pacientes diabéticos, ¿no? Se trata de no utilizar por lo menos. ¿Yo tengo el corticoide todo el embarazo? Por un tiempo. No. ¿Cómo se hace el corticoide? No, en el momento no. ¿Cómo se hace el corticoide? No, doctor, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a usar el corticoide para modular los... ¿En qué momento le voy a dar? Exacto. ¿A partir de qué edad gestacional se puede utilizar? Ya les dije, ¿a partir de qué edad gestacional? 28 semanas. Entonces, paciente diabético, si ya le he hecho el diagnóstico antes de las 28 semanas, yo le tendría que dar a las 28 semanas su dosis de maduración pulmonar. Ahora, si le has hecho diagnóstico de diabetes gestacional a las 30 semanas, a las 30 semanas le voy a dar. Pero la dosis de la maduración pulmonar solamente son 2 dosis, no es más, solamente son 2 dosis. Ahora van a ver que hay mucha gente que utiliza, qué sé yo, la paciente viene con dolor, está con 28 semanas, ay, cuidado, vayan a hacer tu bebé, maduración pulmonar. Viene en 2 semanas más, me está doliendo, creo que van a hacer bebé, otra vez maduración pulmonar. No, solamente es una dosis y se puede dar una dosis de rescate más, que sería una inyección más. Si en caso ya está en trabajo de parto prematuro la paciente, pero solamente son 2 dosis de maduración pulmonar. Si ya le dieron a las 28 semanas, no le tengo que volver a dar a las 30 semanas, porque ya le dieron. Se ha visto que hay un efecto adverso en los pacientes en la niñez. Arriba de los 5 años hay problemas en lo que es la maduración cerebral. Entonces los pacientes tienden a tener sus problemas en la escuela, falta de aprendizaje, ese tipo de cosas. Entonces no se puede utilizar de forma indiscriminada. Y tampoco se debería utilizar si no hay necesidad. Antes lo que hacía, yo he hecho eso con mis embarazos, por ejemplo, o sea, por si acaso, por ahí nace las 34 semanas de como maduración pulmonar. No, porque los efectos vienen después. Y esos estudios recién están saliendo ahora, porque se han hecho los estudios en las pacientes que le han dado corticoides, pero cuando los bebés han empezado a cumplir 5 años. Entonces, recién se sabe que el corticoide no se tiene que utilizar de forma indiscriminada en la paciente embarazada, solo si necesita. Obviamente, ya sabes que la diabética, la hipertensa, paciente con factor de riesgo le vamos a dar. Pero si es un embarazo normal, un dolor no significa que va a tener un parto preterno. O sea, que no debería darle a toda paciente con esto, que es lo que se hace. O incluso van a ver ginecólogos, ya has cumplido las 28 semanas, ya te toca tu maduración.
¿Pero por qué? Si ese embarazo puede llegar a término, no va a necesitar. Entonces, eso grábenselo, no se utiliza el corticoide de forma indiscriminada. ¿Algo más? Hay un medicamento que nadie me ha preguntado, que decía ahí en farmacología, la glidurina. ¿Han escuchado? Es también un medicamento que actúa igual que la metformina, pero en Bolivia no hay, no sé si en Brasil hay. Entonces, aquí tenemos la metformina y la glibenclamida. La glibenclamida es categoría C, no se utiliza en la paciente embarazada. La glidurina, que es la otra que se veía en la diapositiva que nadie se ha fijado, no hay acá, pero se puede utilizar también en la paciente embarazada. Lo que tenemos acá es la metformina y a nivel mundial. ¿Listo? Vámonos.